el saludo litúrgico. El Santo Padre ha dado inicio a la audiencia general hoy 12 de mayo. Reciban el saludo cordial de Griselda Mutual en los micrófonos con la asistencia técnica de Gustavo Messina. El Papa Francisco reflexiona hoy sobre la oración como combate espiritual y la lectura que acompaña esta audiencia está tomada del libro de los Salmos, Salmo 10, 1 y del 12 al 14. Como es habitual, escucharemos el pasaje leído en los 8 idiomas que forman parte de la audiencia general del Papa Francisco. Aprovechamos estos momentos para saludar a las emisoras que transmiten esta señal. En América Latina saludamos a Radio María Guatemala, a Radio Magna de Comodoro Rivadavia, Argentina, a Radio Cáritas de la Universidad Católica del Paraguay y saludamos a las emisoras que retransmiten desde los Estados Unidos. Radio Inmaculada, Inmaculada TV desde Georgia, EWTN, ESNE, El Sembrador, Radio Paz de Miami, Santa Teresita Radio en Palm Beach y a las emisoras que transmiten desde España, Setelmon Televisión en Alicante, Popular TV de Murcia y Radio Televisión Diocesana de Toledo. Nuestro saludo y nuestra bienvenida también es para ustedes, estimados oyentes y telespectadores que nos acompañan a través de nuestro portal de noticias vaticannews.va, a través de Facebook Live y de YouTube. A reading from the book of Psalms. O Lord, why do you stand afar off and hide yourself in times of distress? Arise, O Lord. Lift up your hand, O God. Do not forget the poor. Why should the wicked spurn God, saying in his heart, you will not call to account? But you have seen the trouble and sorrow. You note it, you take it in your hands. The helpless one relies on you, for you are the helper of the orphan. The word of the Lord. Lesung aus dem Buch der Psalmen. Herr, warum bleibst du so fern, verbirgst dich in Zeiten der Not? Herr, steh auf, Gott, erheb deine Hand, vergiss die Elenden nicht. Warum darf der Frevler Gott verachten und in seinem Herzen sagen, du ahndest nicht? Du, ja, du hast Mühsal und Kummer gesehen. Schau hin und nimm es in deine Hand. Dir überlässt es der Schwache, der Weise bist du ein Helfer geworden. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del libro de los Salmos. ¿Por qué te quedas lejos, Señor, y te escondes en el momento del aprieto? Levántate, Señor, extiende tu mano. No te olvides de los humildes. ¿Por qué ha de despreciar a Dios el malvado, pensando que no le pedirá cuentas? Pero tú ves las penas y los trabajos. Tú miras y los tomas en tus manos. A ti se encomienda el pobre, tú socorres al huérfano. Palabra de Dios. Hemos escuchado la lectura del Salmo 10 en nuestro idioma. Recordamos que son 8 los idiomas que forman parte de la audiencia general del Papa Francisco: el francés, inglés, alemán, español, portugués, árabe, polaco y el italiano. En ese orden también serán leídos, tras la catequesis del Santo Padre, los resúmenes
que se realizarán para los fieles de cada lengua y a los cuales el Papa Francisco dirigirá su saludo de forma personal. Vós, porém, vedes a dor e o sofrimento. Vós olhais e tomais tudo em vossas mãos. A vós, o pobre se abandona confiante. Sois dos órfãos, vigilante protetor. Palavra do Senhor. قراءة من سفر المزامير. لماذا يا رب تقف بعيدا وفي زمن الضيق تحتجب؟ قم أيها الرب الإله وارفع يدك ولا تنسى الوضعاء. لما استهان الشرير بالله وقال في قلبه إنك لا تطالب. رأيت أنت الغم والعناء وتنظر لتجعلهما في يدك. إليك البائس يسلم أمره واليتيم كنت أنت نصيره. كلام الرب. Czytanie z Księgi Psalmów. Dlaczego z dala stoisz, o Panie? W czasach ucisku się kryjesz. Powstań, o Panie, wznieś swą rękę, Boże. Nie zapominaj o biednych. Dlaczego występny gardzi Bogiem, mówi w swym sercu nie pomści? A Ty widzisz trud i boleść. Patrzysz, by je wziąć w swoje ręce. Tobie się biedny poleca, Tyś opiekunem sieroty. Oto Słowo Boże. Escuchamos ahora la catequesis del Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Sono contento Estoy contento riprendere de retomar este encuentro cara a cara, porque les digo una cosa, non è bello no es parlare bello hablar delante a una de camera, nada non è bello. a una telecámara, no es lindo. E adesso, dopo Y tanti ahora, mesi, después de tantos meses, grazie al gracias a la valentía de Monseñor Sapienza, que ha dicho, no, lo hacemos. bravo Monsignor Sapienza, Ahí estamos aquí reunidos. Qué bueno que es Monseñor trovare la gente, Sapienza, ¿eh? trovare voi, Y encontrar a la Con la gente, propia encontrarlos historia. a ustedes, a cada uno con la Gente propia que- historia, che viene da tutte le gente que parti, viene de todas dagli partes, de Stati Italia, Uniti, de los Colombia, Estados Unidos, de Colombia, quel piccolo equipo y di calcio, aquel pequeño equipo de fútbol de 4 hermanitos suizos, creo, sono lì, que quattro. están allí. Manca la 4. sorellina, speriamo che Falta arrivi. la hermanita. E vedere ognuno di Esperemos voi. que llegue. Mi fa Y ver a piacere, cada uno perché de ustedes a mí me da gusto, porque somos todos hermanos en el Señor guardarci, y mirarnos nos ayuda a rezar los unos por los otros. la gente che También la gente è que lontana, ma está sempre si lejos, fa pero vicino. siempre se hace cercana. L'immancabile Sor Geneviève, che viene da Luna Park, gente che La lavora infaltable tanto, sono sociedad tutti. que viene de Luna Grazie per la vostra Park, presenza, pero la que no vostra falta visita. nunca. Gracias por su presencia, su visita. Il messaggio Y lleven el del Papa a mensaje del tutti. Papa a todos. El mensaje del Papa es que yo rezo por todos y pido que recen por mí, unidos en la oración. Y hablando de la oración cristiana, como toda la vida cristiana, non è una no passeggiata. es como dar un paseo. Nessuno dei grandi Ninguno de los oranti grandes che oradores incontriamo que nella Bibbia, encontramos en la nella storia Biblia y della en la Chiesa, historia de la Iglesia una ha tenido preghiera una oración cómoda.
Sí, se puede rezar como los loros, ¿no? Bla, 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 pero esto no es oración. La oración ciertamente dona una gran paz, pero a través de un combate interior, a veces duro, y que puede acompañar también períodos también largos de la vida. Rezar no es algo fácil y por eso nosotros huimos de la oración. Cada vez que queremos hacerlo, enseguida nos vienen a la mente muchas otras actividades que en ese momento parecen más importantes y más urgentes. Esto me sucede a mí también. Voy a rezar un poco, no, tengo que hacer esto, aquello. Nosotros huimos de la oración, no sé por qué, pero es así. Casi siempre, después de haber pospuesto la oración, nos damos cuenta de que esas cosas no eran en absoluto esenciales y que quizá hemos perdido el tiempo. Y el enemigo nos engaña así. Todos los hombres y las mujeres de Dios mencionan no solamente la alegría de la oración, sino también la molestia y la fatiga que puede causar. En algunos momentos es una dura lucha mantener la fe en los tiempos y en las formas de la oración. Algún santo la ha llevado adelante durante años sin sentir ningún gusto, sin percibir la utilidad. El silencio, la oración, la concentración son ejercicios difíciles y alguna vez la naturaleza humana se revela. Preferiríamos estar en cualquier otra parte del mundo, pero no ahí, en ese banco de la iglesia rezando. Quien quiere rezar debe recordar que la fe no es fácil y alguna vez procede en una oscuridad casi total, sin puntos de referencia. Hay momentos de la vida de fe que son oscuros y por esto algunos santos la llaman la noche oscura, porque no se siente nada. Pero yo sigo rezando. El catequismo enumera una larga serie de enemigos de la oración, los que hacen que sea difícil rezar, que ponen dificultades. Algunos dudan de que ésta pueda alcanzar verdaderamente al Omnipotente. Pero ¿por qué Dios está en silencio? Si Dios es omnipotente, podría decir dos palabras y terminar la historia. Ante lo inaprensible de lo divino, otros sospechan que la oración sea una mera operación psicológica. Algo que quizá es útil, pero no verdadera ni necesaria. Y se podría incluso ser practicantes sin ser creyentes. Y así tantas explicaciones. Los peores enemigos de la oración están dentro de nosotros, sin embargo. El catequismo los llama así: desaliento ante la sequedad, tristeza de no entregarnos totalmente al Señor porque tenemos muchos bienes, decepción por no ser escuchados según nuestra propia voluntad, herida de nuestro orgullo que se endurece en nuestra indignidad de pecadores, difícil aceptación de la gratuidad de la oración. Se trata claramente de una lista, resumen que podría ser ampliada. ¿Qué hacer en el tiempo de la tentación cuando todo parece vacilar? Si exploramos la historia de la espiritualidad, notamos enseguida cómo los maestros del alma tenían bien clara la situación que hemos descrito. Para superarla, cada uno de ellos ofreció alguna contribución, una palabra de sabiduría o una sugerencia para afrontar los tiempos llenos de dificultad. No se trata de teorías elaboradas y elaboradas en la mesa, no, sino de consejos nacidos de la experiencia que muestran la importancia de resistir y de perseverar en la oración. Sería interesante repasar al menos algunos de estos consejos, porque cada uno merece ser profundizado.
Por ejemplo, los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola son un libro de gran sabiduría que enseña a poner en orden la propia vida. Hace entender que la vocación cristiana es militancia, es decisión de estar bajo la bandera de Jesucristo y no bajo aquella del diablo, tratando de hacer el bien también cuando se vuelve difícil. En los tiempos de prueba está bien recordar que no estamos solos, que alguien vela a nuestro lado y nos protege. También San Antonio Abad, el fundador del monacato cristiano en Egipto, afrontó momentos terribles en los que la oración se transformaba en dura lucha. Su biógrafo, San Atanasio, obispo de Alejandría, narra que uno de los peores episodios le sucedió al santo ermitaño en torno a los 35 años, mediana edad que para muchos conlleva una crisis. Antonio fue turbado por esa prueba, pero resistió. Cuando finalmente volvió a la serenidad, se dirigió a su Señor con un tono casi de reproche. Pero, Señor, ¿dónde estabas? ¿Por qué no viniste enseguida a poner fin a mis sufrimientos? Y Jesús respondió: Antonio, yo estaba allí, pero esperaba verte combatir. Y combatir en la oración. Y muchas veces la oración es un combate. Me viene a la memoria una cosa que viví de cerca cuando estaba en la otra diócesis. Había un matrimonio que tenía una hija, 9 años, con una enfermedad que los médicos no sabían qué cosa era. Y al final, en el hospital, el médico dijo a la mamá: Señora, llame a su marido. El marido estaba en el trabajo, era un obrero, trabajaba todos los días, y le dijo al papá: la niña no pasa la noche, es una infección con la que no podemos hacer nada. Ese hombre tal vez no iba todos los domingos a misa, pero tenía una fe grande. Salió llorando, dejó a la mujer allí con la niña en el hospital, tomó el tren e hizo los 70 kilómetros de distancia hacia la Basílica de la Virgen de Luján, la patrona de la Argentina. Y allí estaba cerrada ya la basílica. Eran casi las 10 de la noche. Y él se aferró a las rejas de la basílica y toda la noche rezándole a la Virgen, combatiendo por la salud de la hija. Y esto no es una fantasía, lo he visto yo, lo viví yo, combatiendo a ese hombre allí. Al final, a las 6 de la mañana, se abrió la iglesia y él entró a saludar a la Virgen y regresó a casa. Toda la noche combatiendo. Cuando llegó, buscó a la mujer, no la encontró y pensó: se fue. No, la Virgen no puede hacerme esto. Luego la encontró sonriente. No sé qué cosa sucedió. Los médicos le dijeron que cambió así y que ahora la niña sanó. Ese hombre, luchando con la oración, tuvo la gracia de la Virgen. La Virgen lo escuchó. Y esto lo vi yo. La oración hace milagros, porque la oración va precisamente al centro de la ternura de Dios que nos quiere como Padre.
Y cuando no nos concede esa gracia, nos hará otra, que luego veremos con la historia, pero siempre el combate en la oración para pedir la gracia. Sí, a veces nosotros pedimos una gracia de la que necesitamos, pero la pedimos así, sin ganas, sin combatir, porque así no se piden las cosas serias. La oración es un combate y el Señor está siempre con nosotros. Si en un momento de ceguera no logramos ver su presencia, lo lograremos en un futuro. Nos sucederá también a nosotros repetir la misma frase que dijo un día el patriarca Jacob. Así pues, está Yahvé en este lugar y yo no lo sabía. Al final de nuestra vida, mirando hacia atrás, también nosotros podremos decir, pensaba que estaba solo. Sin embargo, no lo estaba. Jesús estaba conmigo. Todos podremos decir esto. Gracias. Très Saint-Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux. Ha sido la catequesis del Santo Padre Francisco sobre el combate en la oración. Ahora tendrán lugar los saludos de los fieles al Santo Padre Francisco, de los fieles de cada uno de los idiomas que forman parte de esta audiencia general. Lo recordamos siempre: francés, inglés, alemán, español, portugués, árabe, polaco e italiano. Y se escuchará un resumen de la catequesis en cada uno de estos idiomas, y luego el Santo Padre saludará a los fieles de lengua francófona y de habla inglesa, etc. Chers frères et sœurs, la prière chrétienne, comme toute la vie chrétienne, est un combat intérieur, parfois dur, qui peut durer tout au long de la vie. Prier n'est pas une chose facile. En effet, le silence, la prière, la concentration sont des exercices difficiles et quelquefois la nature humaine se rébelle. C'est pourquoi celui qui veut prier doit se rappeler que la foi n'est pas facile et qu'elle avance parfois dans une obscurité presque totale, sans point de référence. Les pires ennemis de la prière se trouvent en nous. Pour le catéchisme, il s'agit du découragement, de la tristesse, de la déception. Nosotros, como hacemos durante los miércoles, en cada uno de los resúmenes que se presentan para los distintos fieles, tomaremos algunas frases que nos van a ayudar a meditar sobre la catequesis que el Santo Padre ha apenas pronunciado. El orador en francés recordó que la oración cristiana, como toda la vida cristiana, es una lucha interior a veces dura, que puede durar toda la vida. La oración no es algo fácil y, de hecho, el silencio, la oración y la concentración son ejercicios difíciles y a veces la naturaleza humana se revela. Por eso el que quiere rezar debe recordar que la fe no es fácil y que a veces avanza en una oscuridad casi total sin puntos de referencia. Y los peores enemigos de la oración están dentro de nosotros. Jésus était avec moi. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones.
Saluto cordialmente i fedeli di lingua francese. Saludo cordialmente a los fieles francófonos, hermanos y hermanas. En este mes dedicado a la Virgen María, aprendamos de ella que la oración es la mejor arma de la vida cristiana. Y sin la oración perseverante, no es posible la victoria sobre el mal. Sobre ustedes y sobre cada una de sus familias, invoco la bendición de Dios. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire: El orador ahora traduce el saludo del Papa a los fieles Frères francófonos. et sœurs, en ce mois consacré à la Vierge Marie, apprenons d'elle que la prière est la meilleure arme de la vie chrétienne et que sans une prière persévérante, aucune victoire sur le mal n'est possible. Sur vous et sur chacune de vos familles, j'invoque la bénédiction de Dieu. Escuchamos ahora al monitor que en inglés hará el resumen de la catequesis del Santo Padre, presentando previamente al Santo Padre Francisco los saludos de los fieles de habla inglesa. Of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to all children and young people, the elderly and the sick. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on Christian prayer, we now consider the traditional theme of spiritual combat. The great spiritual masters recognize that prayer is not always easy, for our human nature is frequently distracted or tempted by seemingly more important priorities. The Catechism teaches that prayer, although a free and unmerited gift of God, can be affected by our human experiences of discouragement, sadness, or disappointment. Many of the saints, in fact, experience long periods of spiritual dryness and even darkness. They teach us that only response to these temptations is greater perseverance. Los grandes maestros espirituales, dijo el monitor en inglés, reconocen que la oración no siempre es fácil, pues nuestra naturaleza humana se distrae o se ve tentada con frecuencia por prioridades aparentemente más importantes. Muchos de los santos experimentaron largos periodos de sequedad espiritual e incluso de oscuridad. Ellos nos enseñan que la única respuesta a estas tentaciones es una mayor perseverancia. May we trust that our own spiritual combat, like that of Jacob and the angel, will bear fruit in a deeper and more mature relationship with the Lord. The Holy Father will now greet the English-speaking faithful in Italian. Saluto cordialmente i fedeli di lingua inglese. Saludo cordialmente a los fieles de habla inglesa. Mientras nos preparamos para celebrar la ascensión del Señor, invoco sobre ustedes y sus familias la paz y la alegría que provienen de Cristo resucitado. Que Dios los bendiga. I cordially greet the English-speaking pilgrims and visitors. As we prepare to celebrate the ascension of the Lord, I invoke upon you and your families the peace and joy that come from the risen Christ. May God bless you.
Prosigue ahora el resumen de la catequesis en el alemán. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach erteilt der Heilige Vater den apostolischen Segen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen mit ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Kranken. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, das Gebet erfordert, wie das christliche Leben überhaupt, immer unsere Anstrengung. Alle großen Beter in der Bibel und in der Kirchengeschichte bezeugen sowohl den inneren Frieden, den das Gebet schenkt, zugleich aber auch den geistlichen Kampf, der mit dem Gebet verbunden ist. Beten bedeutet ein inneres Ringen mit sich selbst und ein Kampf gegen die List des Versuchers, der alles daran setzt, uns vom Beten und von der Vereinigung mit Gott abzuhalten. Einige Heilige haben diesen Kampf jahrelang ausdauernd gekämpft. Sie beteten weiter, auch wenn sie beim Beten nichts empfanden als Trockenheit, auch wenn das Gebet augenscheinlich nichts nützte, auch wenn Gott scheinbar stumm blieb. Es ist lohnend, sich mit den wertvollen Erfahrungen und Weisungen der großen geistlichen Gestalten unserer Tradition näher zu beschäftigen. Sie zeigen etwa, wie wichtig es ist, standhaft im Gebet auszuharren, und sie erinnern uns daran, dass wir nie allein sind. El monitor en alemán recuerda que la oración, como la vida cristiana en general, requiere siempre nuestro esfuerzo. La oración es una lucha interior con uno mismo y una lucha contra las artimañas del tentador, que hace todo lo posible para impedir que oremos y nos unamos a Dios. Merece la pena, recuerda, examinar de cerca las valiosas experiencias e instrucciones de las grandes figuras espirituales de nuestra tradición. Muestran, por ejemplo, lo importante que es perseverar en la oración y nos recuerdan que nunca estamos solos, que hay uno que vela por nosotros y nos protege. Allo stesso tempo ci ricorda la missione che il Signore ci ha affidato qui sulla terra. Queridos hermanos y hermanas de lengua alemana, dice el Santo Padre, la solemnidad de la Ascensión que celebramos mañana dirige nuestra mirada hacia lo alto, más allá de las cosas terrenales. Al mismo tiempo nos recuerda la misión que el Señor nos ha confiado aquí en la tierra. Que el Espíritu Santo, saludo el Papa, nos guíe en el buen combate que debemos librar. In dem guten Kampf, den wir zu kämpfen haben. Santo Padre, los fieles de lengua española que participan en esta audiencia desean presentarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendecirá también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, reflexionamos hoy sobre la oración como combate espiritual. Rezar no es sencillo, aunque todo el mundo puede rezar. El silencio, la concentración, la oración son ejercicios no fáciles y a veces la naturaleza humana se revela. El Catecismo de la Iglesia Católica enumera algunos de los obstáculos para la oración que podemos encontrar fuera o dentro de nosotros mismos. Por ejemplo, el desánimo, la tentación del activismo, la decepción,
pensar que no somos escuchados, y así podemos enumerar más. La experiencia de los grandes orantes nos muestra que la oración no es solo fuente de consolación y alegría, sino también momentos de lucha, de cansancio, de sequedad. Ninguno de estos personajes tuvo una oración cómoda. La paz que alcanzaron llegó a través de un combate interior. Y en ese combate se nos pide decidir, como nos enseña San Ignacio de Loyola, si ponernos bajo la bandera de Jesucristo, es decir, si lo seguimos, si lo amamos, si servimos solo a Él, o si nos dejamos vencer por los engaños del maligno. Tengamos la certeza de que cuando rezamos nunca estamos solos y de que en los tiempos de prueba y oscuridad, cuando parece que todo se desmorona y no hay puntos de referencia, el Señor Jesús, aunque no percibamos su presencia, siempre está a nuestro lado, nos reanima con su gracia, nos sostiene, nos guía y nos protege. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Pidamos al Señor que especialmente en los momentos de aridez, duda y tentación, nos conceda la fuerza del Espíritu Santo para orar con humildad, confianza y perseverancia. Que la Virgen Santa nos ayude con su intercesión maternal para que no nos apartemos nunca de Jesús. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. En su lengua materna, el Papa ha saludado a todos los fieles de América Latina y el Caribe, Estados Unidos, España y demás esparcidos por el mundo. Ahora es el turno de la presentación de los saludos al Papa, de los fieles de lengua portuguesa y del resumen de la catequesis del Papa en ese idioma. Acompanhados de suas orações, pelas vossas intenções e pelo vosso ministério de sucessor de Pedro. Ao final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Após a oração, o Santo Padre nos concederá a bênção apostólica, de modo especial às crianças, aos idosos, aos doentes e a todos os que sofrem. Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora um resumo da catequese do Papa Francisco. Nenhum dos grandes orantes que encontramos na Bíblia e na história da Igreja teve uma oração cômoda. Certamente, a oração traz-nos grande paz, mas através de um combate interior, por vezes duro, que se pode arrastar por longos períodos de nossa vida. Rezar não é uma coisa fácil. Quando pensamos fazê-lo, subitamente nos vêm à mente tantas outras atividades que naquele momento nos parecem mais importantes e mais urgentes. Em certos períodos, é uma dura luta manter-se fiel aos tempos e aos compromissos da oração. En ciertos periodos, dice el monitor portugués, es una dura lucha permanecer fiel a los tiempos y compromisos de la oración. Os piores inimigos da oração Los peores enemigos de la oración se encuentran dentro de nosotros mismos. descreve assim: Y el catecismo los describe desânimo na así: aridez, desaliento tristeza ante la de no sequedad, dar tudo ao tristeza de no porque entregarnos temos muitos totalmente al Señor porque decepção tenemos muchos por não bienes, sermos atendidos decepción segundo a por nossa no própria ser vontade, escuchados según por nuestra nosso propia orgulho ferido, voluntad, que se endurece herida perante de a nuestro nossa orgullo, indignidade que se de endurece pecadores, en nuestra indignidad de alergia à pecadores, gratuidade da oração. difícil aceptación de la gratuidad tempos de de la prova, oración. Faz bem recordar que não estamos sós. En tiempos de Jesús prueba está nos hace siempre con bien nosotros. recordar que no Ao final estamos de nossa solos. vida,
Jesús está Voltando nosso siempre olhar con para trás, nosotros. poderemos dizer: pensava que estava só, Podremos mas decir não, al final não de nuestra estava. vida, pensaba Jesus que estaba solo, estava pero comigo. no, Jesús estaba Agora o Santo conmigo. Padre saudará em italiano os fiéis de língua portuguesa. Saluto cordialmente i fedeli di Saludo lingua cordialmente a los portoghese. fieles de lengua portuguesa. Domani Mañana ricordiamo con grande venerazione la Madonna di recordemos con Fatima. gran veneración a la Virgen de Mettiamoci con Fátima. fiducia Pongámonos sotto la con sua protezione confianza materna, bajo su maternal specialmente quando troviamo protección, difficoltà nella especialmente nostra cuando vita encontremos di preghiera. dificultades en nuestra vida Dio vi de benedica. oración. Que Dios los bendiga. Eis a tradução das suas palavras. Saúdo cordialmente os fiéis de língua portuguesa. Amanhã, lembramos com grande veneração Nossa Senhora de Fátima. Coloquemo-nos com confiança sob sua maternal proteção, especialmente quando encontramos dificuldades na nossa vida de oração. Que Deus vos abençoe. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم En árabe, en este momento, presentan los saludos de los fieles al Papa Francisco y el resumen de la catequesis que ha pronunciado el Santo Padre en italiano se hará también en árabe. سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، وخاصة للأطفال وللمتزوجين حديثا وللمرضى وللمتألمين، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تأمل قداسة البابا اليوم في موضوع الجهاد، جهاد الصلاة. قال قداسته: الصلاة المسيحية مثل الحياة المسيحية كلها، ليست نزهة، إنها جهاد. كلما أردنا القيام بها يتبادر إلى ذهننا على الفور العديد من الأنشطة الأخرى، والتي تبدو في تلك اللحظة أكثر أهمية وأكثر إلحاحا، ولكن بعد تأجيل الصلاة ندرك أن تلك الأشياء لم تكن ضرورية على الإطلاق، وأننا ربما أضعنا الوقت. هكذا يخدعنا العدو. ماذا تفعل في وقت التجربة عندما يبدو أن كل شيء يتداعى؟ قدم معلمو الروح بعض الأفكار لمواجهة الأوقات الصعبة، وما قدموه لنا ليس نظريات، بل هي نصائح ولدت من خبرتهم في الحياة وتظهر أهمية المقاومة والمثابرة في الصلاة. على سبيل المثال، الرياضات الروحية للقديس أغناطيوس دي لويولا هي كتيب فيه حكمة كبيرة، ويعلمنا كيف نرتب حياتنا. يقول فيه أن الحياة المسيحية جهاد، وهي قرار للوقوف تحت راية يسوع المسيح. وفي أوقات التجربة يجب أن نتذكر أننا لسنا وحدنا، وأن هناك من يسهر علينا ويحمينا. حتى القديس أنطونيوس الكبير مؤسس الحياة الرهبانية واجه التجربة، لكنه جاهد وعاد إلى صفاء النفس واكتشف أن يسوع كان معه. يسوع معنا دائما، إن لم نقدر أن نراه في لحظة عمى يصيبنا سنراه في المستقبل، وسنقول يوما نحن أيضا كما قال يعقوب مرة في العهد القديم: حقا إن الرب في هذا المكان وأنا لم أعلم. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto ai fedeli di lingua araba. Saludo a los fieles de habla árabe. El combate de la oración fortalece
en nosotros la fe y la profundiza y nos hace comprender que Jesús no está lejos de nosotros, sino que siempre ha estado con nosotros, aunque no lo veamos en los momentos de debilidad. Y así podremos decir, pensaba que estaba solo, en cambio no lo estaba. Jesús estaba conmigo. Que el Señor los bendiga a todos y los بل دائما معنا حتى لو لم نره في بعض لحظات الضعف. وهكذا يمكننا أن نقول: اعتقدت أني كنت وحدي، لكن لم أكن وحدي، كان يسوع معي. ليبارككم الرب جميعا وليحمكم دائما من كل شر. Queridos amigos, oyentes de radio escuchas y telespectadores, llegamos casi al final de la audiencia general. Escuchamos al monitor de lengua polaca que hará la síntesis de la catequesis de hoy. Oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia, jakie wierni przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, modlitwa chrześcijańska jest darem Bożej łaski oraz naszą odpowiedzią, jaką dajemy Bogu. Jest tajemnicą, która przenika naszą świadomość i podświadomość. Nie jest łatwym zadaniem, jest walką. Nie zawsze podczas modlitwy potrafimy myśleć do końca o Bogu. Pochłania nas tak wiele spraw. Katechizm Kościoła wymienia cały szereg trudności, jakie przychodzi nam niejednokrotnie pokonywać na modlitwie. Zniechęcenie z powodu oschłości, smutek, że nie wszystko potrafimy oddać Panu, poczucie niegodności, zwątpienie, bo Bóg ciągle milczy. Dochodzi do tego także nasze zmęczenie, niekiedy senność. Mistrzowie duchowości, na przykład święty Ignacy z Loyoli, czy święty Los maestros de la espiritualidad, dice el orador en polaco, como San Ignacio de Loyola o San Antonio Abad, fundador del monacato cristiano, subrayan que nuestra oración debe estar impregnada de humildad, perseverancia y confianza. Es nuestra conversación con Dios que nos cuida, nos protege, nos guía. No nos desanimemos por las dificultades. La oración es una lucha por nuestra unión con Cristo. Hablemos de buena gana con el Señor, que nos conoce perfectamente y siempre ve nuestras luchas. Saludo cordialmente a los polacos, dice el Santo Padre. Mañana es la memoria litúrgica de la Santísima Virgen de Fátima y también el 40 aniversario del atentado contra San Pablo II aquí en la plaza. Él mismo subrayó con convicción que debía su vida a la Señora de Fátima. Este acontecimiento nos hace conscientes de que nuestra vida y la historia del mundo están en manos de Dios. Al corazón inmaculado de María confiamos la Iglesia, a nosotros mismos y al mundo entero. Pidamos en la oración por la paz, por el fin de la pandemia, por un espíritu de penitencia y por nuestra conversión. Los bendigo de corazón. Jutro przypada wspomnienie liturgiczne Matki Bożej Fatymskiej, a także 40. rocznica zamachu
na życie świętego Jana Pawła II, tutaj nieopodal na placu. On sam podkreślał z głębokim przekonaniem, że swoje ocalenie zawdzięczał Fatymskiej Pani. To wydarzenie uświadamia nam, że nasze życie i dzieje świata są zawsze w ręku Boga. Zawierzmy niepokalanemu sercu Maryi Kościół, samych siebie i cały świat. Prośmy w modlitwie o pokój, o ustanie pandemii, o ducha pokuty i nasze nawrócenie. Serca wam błogosławię. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà. Es el momento del saludo del Santo Padre en lengua italiana. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica, che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua italiana. Saludo cordialmente a los fieles de lengua italiana. En este mes de mayo, dedicado a la Santísima Virgen, invoco la protección celestial de la Virgen sobre cada uno de ustedes y sobre sus respectivas familias. Mi pensamiento va, como siempre, por último, a los ancianos, los jóvenes, los enfermos y los recién casados. Recurran con frecuencia a María, Madre de los creyentes. Las diversas formas de devoción mariana, especialmente el rezo del Santo Rosario, les ayudarán a vivir su camino de fe y de testimonio cristiano. Rezamos ahora el Padre Nuestro con el Santo Padre. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Así es como concluye esta audiencia general, estimados oyentes y telespectadores. El Santo Padre ha presidido la audiencia general en el patio de San Dámaso. Esta vez muy contento, se lo ha visto, justamente él mismo lo ha dicho. Es diferente verlos cara a cara que hablar a una telecámara. Ha pedido oración. El Santo Padre ha recordado que al corazón inmaculado de María confiamos la Iglesia, a nosotros mismos y al mundo entero, y es por eso que nosotros les recordamos una vez más que esta tarde a las 18 horas de Roma rezaremos desde el santuario de Notre Dame d'Afrique en Argelia
por las personas solas y por aquellos que perdieron la esperanza, invocando el fin de la pandemia. Los animamos realmente que se unan a la oración del Santo Rosario.